Primero surge el uso de materiales naturales. En aquella época, en España, los materiales modernos fabricados en fábricas no eran tan fáciles de obtener, por lo que la gente dependía completamente de los recursos disponibles localmente. En las zonas montañosas, como en el norte de España, la piedra era fácil de encontrar, por eso las casas se construían completamente de piedra. Estas paredes de piedra eran tan gruesas que el intenso calor del día no podía penetrar fácilmente al interior. En cambio, en las regiones del sur y en las zonas áridas se utilizaban ladrillos de adobe hechos con tierra, barro y paja mezclados. Este tipo de paredes resultaban extraordinariamente eficaces para mantener el interior fresco en verano y cálido en invierno. La madera se empleaba para las vigas del techo, las puertas, las ventanas y en ocasiones para construir el marco completo de la casa. El material más característico para los techos eran las tejas de arcilla de color rojo, conocidas como tejas mediterráneas. No solo aportaban belleza, sino que también ayudaban a controlar la temperatura. Después viene el diseño arquitectónico y las técnicas de construcción, que estaban pensadas con gran inteligencia. El clima de España es principalmente cálido y seco, por lo que las casas se diseñaban de manera que entrara la menor cantidad posible de calor solar y hubiera buena ventilación. Además de hacer las paredes gruesas, se mantenían las ventanas pequeñas y con frecuencia se colocaban persianas de madera o rejas de hierro al exterior. Esto aumentaba la seguridad y reducía la entrada directa de la luz del sol. La parte más importante y atractiva de estas casas era el patio interior, conocido como patio. Este patio solía ser un espacio abierto rodeado de habitaciones por los 4 lados. En él se colocaban plantas, flores, una pequeña fuente o algún elemento de agua. El agua y el verdor de las plantas reducían la temperatura del entorno, manteniendo toda la casa fresca de forma natural. Las familias se reunían allí para comer, charlar o descansar. Era el centro social de la vivienda. La historia tuvo una gran influencia en la construcción de las casas españolas, especialmente la arquitectura mora, Moorish Architecture. Casi 700 años de dominio musulmán aportaron a la arquitectura española una delicada belleza y un pensamiento científico. Gracias a ello, las casas incorporaron puertas en forma de arco, azulejos con diseños geométricos y fuentes de agua. Estos elementos no solo eran hermosos a la vista, sino que también ayudaban a controlar la temperatura, equilibrar la luz y el aire y preservar la privacidad. Si observamos la diferencia entre las casas de la ciudad y las del campo, el tema se vuelve aún más claro. En las ciudades, las viviendas solían construirse en zonas densamente pobladas. Allí predominaban edificios tipo apartamento, donde la planta baja albergaba tiendas o negocios y los pisos superiores se destinaban a la vivienda. Los balcones solían tener rejas de hierro forjado muy ornamentales que resultaban muy estéticas. En estos balcones la gente colocaba plantas, tendía la ropa o simplemente se sentaba por la tarde a pasar el rato. Por otro lado, las casas del campo eran mucho más abiertas y prácticas. Solían ser de 1 o 2 plantas y junto a ellas había espacio para la granja, el corral para los animales y almacenes para guardar la cosecha. La cocina muchas veces se construía aparte o en un espacio semiabierto para que el humo saliera fácilmente. En muchas casas había grandes puertas de madera que permitían la entrada de caballos o vacas sin dificultad. La adaptación al clima y al entorno fue la característica más importante de estas viviendas. La mayoría de las casas tenían las paredes exteriores pintadas de blanco, porque este color refleja la luz del sol y ayuda a mantener el interior fresco. En muchas ciudades del sur de España, pueblos enteros están llenos de casas blancas, lo que crea un paisaje muy atractivo. Los techos se construían inclinados para que el agua de la lluvia no se acumulara, aunque en algunas regiones también se veían techos planos, donde la gente dormía por la noche para disfrutar del aire fresco.
Otro aspecto importante es la distribución interior de la casa. Los suelos solían ser de baldosas o piedra, que proporcionaban una sensación de frescura en verano. Las paredes generalmente eran blancas o de colores claros. El mobiliario era relativamente escaso, pero estaba fabricado con madera sólida y resistente. Muchas casas contaban con un amplio espacio para el comedor, ya que la cultura de sentarse juntos a comer en familia era muy fuerte. En resumen, si tuviéramos que describir en una sola frase las casas de España antes del año 2000, diríamos que se trataba de una arquitectura inteligente y natural. En aquella época, la gente construía sus viviendas sin tecnología moderna, pero de una forma que hoy en día se asemeja mucho a los diseños eco-friendly o sostenibles. Estas casas no eran solo un lugar para vivir, eran un reflejo vivo de la cultura, la historia, el clima y el modo de vida de las personas.